Buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos vea y dónde nos vea. Somos Faith, otro Baptist compartiendo con usted la palabra de Dios. Es donde está fundamentada nuestra fe, nuestra creencia, la Biblia, la palabra de Dios. Como todos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta mañana vamos a compartir con usted, si gusta oír, si le parece bien, enterarse qué es lo que dice la Biblia acerca de. Esta mañana vamos a empezar mirando el Salmo 2 y vamos a ver nomás 6 versículos. Es algo muy importante que no me ha llamado mucho la atención, pero por alguna razón me llamó mucho la atención y fui ahí y ahí encontré esto. Le voy a pedir a Mike que me lea por favor el Salmo 2 del 1 al 6. ¿Por qué Mike? Porque a ver si está un poco indispuesta. Eso es el detalle, ¿verdad? Vamos a que se dé la oportunidad Mike de compartir con nosotros la palabra de Dios. Mike, si nos lees por favor del 1 al 6 del Salmo 2, cómo lo presenta la Biblia Reina Valera, y luego vemos cómo nos la presenta Biblia de Estudio, Las Américas. Salmos 2, 1 al 6 dice la palabra de Dios: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Las Américas dice, rompamos sus cadenas. Ahora, por favor, Betsy. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, pues gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Usa al predicador, Señor, úngelo y guíalo, Señor, y igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, en esta mañana también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, el que suple, Señor. Y pues, Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, nuevamente te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Betsy. Vamos a ver cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio, que se acerca un poco más al griego. Dice la palabra del Señor así, versículo 1, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo, el 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. 4, el que se siente como rey en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, el 6, porque yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hasta ahí. Bien, es algo muy que parece muy sencillo, muy simple, pero realmente tiene una enseñanza tremenda. ¿De dónde aprendió la humanidad a sublevarse en contra del Todopoderoso? ¿Dónde fue la primera rebelión en contra del Creador, aquel que lo creó? Obviamente que en el cielo. ¿Quién fue aquel que se rebeló? Sabemos y entendemos quién es el enemigo del ser humano ahora. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que no es nuevo, que no es nuevo, que no es específicamente de una generación, sino de generaciones y generaciones. Eclesiastés 1:9, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y nada hay nuevo debajo del cielo. Todo es, ya fue una vez, todo ha sido una vez más bien. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo. Son generaciones humanas y se repite. Bueno, no más en la humanidad. ¿De dónde viene esta contaminación del pecado? Desde el cielo. ¿Dónde fue la primera rebelión? En el cielo. ¿Qué es lo que vemos en estos tiempos? Ya no estamos en los tiempos de Israel, ya no estamos en los tiempos antiguos, no estamos en el tiempo del Señor, estamos en el tiempo de nosotros. Pero ¿qué vemos todavía? ¿Qué está haciendo el mundo realmente? Quiten la Biblia de las escuelas. No se ore en las escuelas. ¿Qué es eso? ¿Una rebelión? ¿Contra quién? ¿Contra el Todopoderoso? ¿Por qué? Porque el ser humano, en cuanto tiene tantito poder, quiere dominar y controlar a la humanidad o al pueblo o a la nación o al que sea. Simple y sencillamente el poder envanece a la persona, sea quien sea, nomás siendo un ser humano, creación del creador. Aquello mismo nos lleva a entender que no es nada nuevo. Muchas veces escucho que dicen, no estamos solos en la tierra, ciertamente, cuando hemos estado solos. ¿Quién estaba con Adán y Eva en el paraíso? ¿Quién fue el que le habló a Eva en forma de serpiente? Obviamente que no estamos solos. Y ese ser tiene huestes, tiene ejércitos trabajando día y noche, más bien organizados que cualquier ejército del mundo. Día y noche, por decirlo de alguna manera, 24/24. Pues no hay un momento, un minuto, un segundo que deje de estar atacando al ser humano. ¿Por qué? Porque es su meta. Y muchos humanos, seres humanos comunes y corrientes, ¿por qué digo seres humanos comunes y corrientes? Porque no le hace que tenga millones y millones de dólares, no le hace que sea el poderoso de todo el mundo, sigue siendo un ser humano con las mismas necesidades, con las mismas funciones físicas y mentales, con los mismos errores, con los mismos aciertos. Que es la enseñanza, que no hay nada nuevo, que todo ya fue, que es una repetición. Y si nosotros leemos la Biblia como cristianos, sabemos que la rebelión no más fue en el cielo. En el transcurso de la humanidad, que fue caminando hasta donde estamos ahorita, encontramos a Nimrod. ¿Quién fue el primer poderoso de la tierra? ¿Qué hizo esta persona? ¿Rebelarse en contra de quién? De Dios. Y no nomás de él. Muchas personas quieren hacer a Dios a un lado porque su interés material, su interés físico y en este mundo es de poder, es de control, es de manipulación. ¿Para qué quiero toda la gente si no me está dejando ganancia? Voy a tratar de acabar con la gente que no me está sirviendo a mí, porque soy yo, yo y yo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor se reirá de quién, de esos pensamientos. ¿Por qué? Dios nos ha hablado de muchas maneras. Podemos ver en Hebreos 1 al 3. Es nada más citan. Vemos que de muchas maneras nos ha hablado. Pero dice, pero en ese tiempo les ha hablado por medio de quién? Del Hijo. ¿A quién? A toda la humanidad. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero ¿qué dice Romanos 10:17? Tienes que ir con fe. O sea, ¿qué es fe? Disponernos a entender, disponernos a aprender, aplicar aquellos que aprendimos si llegó una convicción verdadera a nuestro corazón y hay un arrepentimiento de toda nuestra obra. Pero ¿de quién depende? Del ser humano. ¿Por qué? Es el que se dispone a oír. ¿Con qué dice Hebreos 4:2? Dice la palabra de Dios, porque también nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Amén. Vemos entonces, ¿qué es la fe? Es un acto de disponernos, gracias, a escuchar atentamente, no nomás a oír. Hay una diferencia de escuchar a oír, porque yo oigo ruidos, pero no los entiendo. Pero cuando oigo atentamente, escucho atentamente, la palabra de Dios nos lleva a un estado espiritual del ser humano a tener la capacidad
de entender. Mateo 12, 43 al 45, ¿lo tienes? Si no, lo busco yo, mija. Sí. Mateo 12, 43 al 45 dice la palabra de Dios: Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Amén. Gracias, mija. Vemos entonces que nos dice, mira, estás en peligro. ¿Qué es el espíritu inmundo? El espíritu de incredulidad. Cuando ese espíritu de incredulidad escucha la palabra de Dios, deja libre al ser humano, hombre o mujer, que dice hombre ahí, pero se refiere a la humanidad. Hombre o mujer, tiene la oportunidad de entender que Dios está hablándole, que Dios le está diciendo, no quiero que tu alma se pierda. ¿Cuál es el propósito de toda la enseñanza? De que tu alma no se, y la mía y la del ser humano no se pierda. ¿Y qué quiere el enemigo? Que todos se pierdan, con engaños, con mentiras, y por eso escuchaste la palabra, pusiste atención, la entendiste, la creíste, pero no la aceptaste. Fueron emociones, fueron sentimientos, pero no fue un razonamiento. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que la palabra de Dios se debe de entender, como dice 2 Corintios 2:14. Todo esto es una simple enseñanza, no una crítica ni juzgar a nadie. Simple y sencillamente. ¿Lo tienes? Es 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Bueno, perdón, me equivoqué. Adelante. Dice la palabra de Dios: Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar, gracias, espiritualmente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la mente del ser humano tiene áreas, de que el cerebelo, que es donde está todo lo animal, que le nombran el cerebro reptil o animal, que es donde están, ¿qué? El comer, el cuidarnos, el estar ahí, ¿cómo os lo diríamos? ¿Qué es lo que tienen los animales en lugar de instinto? Tengo hambre, como. Tengo sed, tomo agua. Luego viene el sentimental, emocional. Es que yo lo quiero aunque me haga daño, yo lo quiero o la quiero o me gusta eso, aunque me dañe, es mi gusto. Y viene el razonamiento, por eso el razonamiento es el que nos lleva a entender que están las cosas mal, que algo está mal. Por eso en el mundo anteriormente hay un dicho que dice, primero la razón que el corazón, porque se razona, el razonamiento. Pero en lo espiritual, que es el foco, eso casi no se enseña, se necesita tener la disposición de escuchar la palabra de Dios, como disposición. Si no, de nada sirve que la entiendas, que la creas y no la aceptes, porque la conveniencia no me deja, porque me quita aquello que a mí me gusta, nos anula el entender las cosas de Dios espiritualmente. ¿Por qué? Porque se deben entender espiritualmente. El punto es que cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, estamos aceptando a Cristo y a su Espíritu Santo, que es el que viene a darnos la guianza a toda verdad. Esa parte del cerebro poco se habla, porque las cosas de Dios no se entienden intelectualmente, no se entienden con el IQ humano, se entienden con lo espiritual de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, lo que muchos le nombran el tercer ojo. No, no es el tercer ojo, es el entendimiento, el razonamiento espiritual que nos lleva a entender que nos está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué es todo esto? Porque se envanece el ser humano creyendo que aquí va a vivir eternamente, buscando la fuente de la juventud, buscando cremas, buscando sueros para ver si no me hago viejo. Pero es establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, en varios versículos bíblicos nos enseña que somos como la hierba. Y principalmente desde que me acuerdo muy comúnmente es el Salmo 90, que somos como la hierba, que en la mañana florecemos,
En la carne nos secamos y somos cortados. O sea, el lapso del ser humano es muy corto y al último nada trajimos, nada nos llevamos. No que sea malo trabajar, no que sea malo querer vivir bien. En lo malo es cuando ponemos las cosas materiales en lugar de las cosas de Dios. Entonces ese es el detalle. ¿Por qué se ríe Dios? Vemos entonces que dice el Salmo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan vanidad. Cuando la vanidad va más allá, pensamos que Dios tiene que hacernos nuestros caprichos. Hay quienes juzgan a Dios porque es que el Dios del Antiguo Testamento es cruel, es que esto, ¿cómo te atreves a juzgar a Dios sin antes investigar a fondo por qué? ¿Por qué hablamos si no entendemos? ¿Por qué hablamos si no tenemos la información correcta? Para poder hablar necesitamos tener las pruebas en las manos. 2 o 3 pruebas, dice la palabra de Dios, para poder juzgar. ¿Y quién va a juzgar al Creador? ¿Quién va a juzgar a Dios? No creo que el ser humano. Dice en Hechos 4:25 que por la boca de David, tu siervo, yo lo leo, dijiste, ¿por qué han bramado las gentes? ¿Por qué bramado? Es un término humano que podemos entenderlo como animal, porque la mente animal no entiende las cosas de Dios. Y los pueblos han pensado, fíjese bien, cosas vanas. ¿Cómo nos lo presenta? ¿Qué nos dice? ¿Por qué se pone el ser humano a quererse igualar con Dios? Inclusive con el atrevimiento de juzgar a Dios, de criticar a Dios, al Todopoderoso, al que lo crió, es inclusive el que lo salvó de que muriera alguna vez, de la manera que haya sido. Si alguien te salva, es Dios. Si alguien permite que seas salvado de cualquier situación de muerte física, es Dios. No es esto, no es lo otro. Hay medios que Dios usa, así como usa al enemigo. Claro que sí. Mateo 4:4, el Señor en las tentaciones del desierto estaba tentando al enemigo. No, 10, perdón, 4:10. 4:10. ¿Sí me lo puedes leer? ¿Qué dice Mateo 4:10? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le dijo, gracias, escrito está, vete Satanás, porque al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a él solo servirás. El enemigo tiene poder, obviamente que sí, para perder a la gente, para perder naciones, para engañar gobernantes, para engañar a toda persona que se deje. Él es mentiroso, como dice Juan 8:44, que es, ¿qué? Padre de mentira. ¿Lo vas a buscar? A ver. Dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso, gracias, y padre de mentiras. Y tiene poder. Cada quien teme a los demonios que el Señor nos reprenda según su mente. Y según su mente crea a aquel personaje y el enemigo sabe a qué le tienes pavor, a qué le tienes miedo y te presenta lo que tu mente quiere ver o piensa o no quiere que el temor te llega, el miedo, el horror y la gente se fascina. Es que esa imagen llora, es que ese mono se movió, es que el enemigo tiene poder y ha estado con la humanidad todo el tiempo que hemos estado en este mundo, todo el tiempo, engañando, mintiendo. ¿Para qué? Porque quiere que la humanidad toda se pierda. Como fue dañada la imagen del Padre en todo ser humano y Dios envió a su Hijo con el propósito de que todo humano sea salvo, ¿por qué? Porque perdió, se dañó la imagen del Padre en el ser humano.
que el enemigo no quiere que vuelva a renacer esa imagen. Mas el Padre nos enseña que sí es posible en Cristo Jesús. Romanos 8:29 o 28, a cualquiera de los dos, no me acuerdo. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense bien cómo Dios nos está proveyendo la manera. Por eso, y ya nomás es referencia, ahí en Juan 14:6 dice, yo soy el camino. ¿Por cuál es el motivo? Porque Dios envió a su Hijo para tener a los predestinados, no que haya elegidos a uno y a otros no. Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al globo terrenal, sino al ser humano, todo lo humano que está aquí en este mundo. Es el mundo, las personas, pero no quiere que nadie se pierda. ¿Qué quiere el enemigo? Que se pierda. Con engaños, que vean cosas en el cielo, que vean que se murió esto, que me sanó, que me dio. Pues claro que sí, tiene poder, pero no es todopoderoso. Dios es todopoderoso, tu creador y mi creador, aunque no nos guste, aunque no quieranos, aunque los millonarios digan, es que ¿sabe usted que el dinero envanece, la riqueza envanece? ¿Y sabe usted que cuando llegamos a ser millonarios o supermillonarios o más allá de millonarios, queremos ser los dueños del mundo? Queremos cambiar la humanidad, queremos que la humanidad nos sirva a nosotros. Si no me sirve, quítalos, déjalos que se mueran. A mí qué me interesa. Si están ignorantes, déjalos ignorantes, porque es la manera que me pueden servir sin ver la verdad. Pero ¿de dónde viene todo esto? Hay un versículo que dice que no es maravilla, pues el mismo se disfraza de ángel de luz y sigue ese versículo y el otro, ¿verdad? Si lo tienes. Es en Corintios, me parece. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ah, pero mira, y su fin será conforme a sus obras. Así como Dios tiene instrumentos humanos, el enemigo también tiene instrumentos humanos. Sabemos que hay un hombre en California, por allá, que puso una iglesia. Inclusive, hay un video donde dice que fue las últimas palabras de este hombre. No lo digo yo, está en un video. Se asustó cuando estaba muriendo y dijo, creo que me equivoqué. ¿Qué vio? No lo sabemos. ¿Qué nos espera? Depende de usted y de mí, no de Dios. Dios ya puso todo para que el ser humano no se pierda. Pero la decisión es ¿hay engaño del enemigo en el mundo? Claro que hay engaño. Te da, sí, te hace milagros, también hace milagros, te sana, sí, tiene poder, te deja saber cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere saber lo que Dios esconde. ¿Por qué lo esconde? Porque no te conviene saberlo. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Y vaya que tiene la Biblia mucha enseñanza acerca de todo esto. Adelante. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias, mira. Entonces vemos y entendemos que Dios tiene cosas guardadas que no quiere que sepamos y eso convierte al ser humano porque Él las esconde. Es que hay libros que nos enseñan que cosas que no. ¿Cómo sabes tú que es verdad si no sabes ni cómo te llamas realmente? Tú dices que el que tienes como mamá y el que tienes como papá son tus papás, ¿estás seguro? Si estabas ahí, pues no estabas consciente. ¿Cómo puede estar decirme? Es que un papel lo dice. Es que mi sangre y la sangre de ellos, y la sangre de Cristo, que te llama a salvación. La sangre llama, ciertamente que sí. ¿Qué llamamiento te hace Cristo por medio de su sangre? Sé salvo. No te dejes engañar, porque el enemigo es mentiroso. Yo te quiero dar vida eterna.
En mí está, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Pero, ¿la quieres? Pues eso depende de cada quien. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Lo siento si se ofende a alguien. No es el punto. El punto es entender que en este mundo, en estos momentos, está una lucha tremenda, tremenda, y el ser humano está exigiéndole a Dios. Es que no es Dios, es el destino, es el futuro, es el universo. Es que no sé, pues dígale todopoderoso, y lo digo y lo repito. Si usted no haya cómo definir al todopoderoso, pues dígale todopoderoso. Pero es que queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Cuándo empieza el problema del ser humano? No de Dios, del ser humano para con Dios. Cuando empiezan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque tu Dios es celoso. No esto, no lo... Ah, no, es que Dios no sabe. Es lo que estamos diciendo. Dios es mentiroso. Nos está echando mentiras. Es que la Biblia del Antiguo Testamento, los pensamientos del Antiguo Testamento son resultados de una mente humana. Seguramente, seguramente. Y lo ha dicho personas que tienen programas que comunican con miles de gente. Inyectan eso, que es lo que quiere el enemigo. Hacer creer que Dios no existe. Hacer creer que nos engañaron para manipularnos. Hacer creer que la doctrina cristiana es para manipular a la gente y sacarle el dinero. Y tienen razón, porque tanto en una religión como en la otra hay eso. Y no me pueden decir que no. Y hay peores cosas todavía en otras religiones. Ah, no, pero la Biblia no. Ah, no, pero es que Dios no. Ah, no, es que Cristo no. Puede estar el Señor enfrente de nosotros, hablándonos, y no le vamos a creer. Y no le vamos a creer si tenemos ese espíritu de incredulidad que nos anula el entendimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga la palabra de Dios y la aceptemos. Porque a fuerzas nada, es voluntario. Pero si dejamos la conveniencia, si dejamos todas las cosas en un lado, y como dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces ese espíritu inmundo de incredulidad que leímos ahí en Mateo 12:43 sale de la persona. Pero aún así, escuchando la palabra de Dios, no le convence, se va y regresa a ese espíritu y encuentra vacío. ¿Y qué pasa? Otros espíritus, 7 espíritus más, ¿quién? La lujuria, la avaricia, todo desastre para el ser viene, su estado viene a ser peor. Avariciosos, envidiosos, celosos, peores todavía. Esa persona viene a estar peor. ¿Pero le interesa? No, mientras yo tenga que me interesa lo que pasa en el mundo. Pero hay una cosa que ignoramos o queremos ignorar, no porque no lo sepamos, que un día vendrá el Señor a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque es menester que estemos en el tribunal de Cristo para que para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta, ¿quién? Los cristianos, en este cuerpo, en esta vida. Los cristianos. Los que no son cristianos irán al tribunal del trono blanco. Aquí es para bendición, allá es para perdición. Pero cada uno va a tener el resultado de lo que quiso. Dios no forza a nadie, ni te anda lavando el cerebro con muchos. Nos quieren lavar el cerebro porque nos piden el diezmo. La cantina o el vicio te pide más y se lo das. El comer de más, mira qué gordo estás por estar comiendo de más y todavía te quejas. ¿Quién es el que da todo? ¿Quién es el que te da la oportunidad? ¿Quién es aquel que te dice, ven, lleva mi yugo y es fácil de llevarlo y ligera es mi carga? Pero no, es que no. Bien, continuamos. Dice el Salmo 21:11, ¿por qué trazaron mal contra ti? Fraguaron o hicieron maquinaciones, mas no prevalecerán. Cualquier cosa que llevemos en contra de Dios, no sabemos lo que estamos haciendo. Pero Dios es paciente, dice Números 14:18. Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona
la iniquidad o iniquidad y la rebelión. La absolución no absolverá al culpable que, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nos levantamos en contra de Dios, no sabe lo que estamos haciendo, no sabe en cuál nos estamos metiendo, porque no nomás es yo, mi esposa o mi esposo, mis hijos, no para ahí, mis nietos, mis tataranietos, hasta la segunda y cuarta, tercera y cuarta generación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? No te metas en problemas. ¿Por qué esa vanagloria? Porque yo ya sé todo. Si eres un ser humano como cualquier otro. Veníamos platicando uno de mis hijos y yo, y le venía comentando acerca de que la riqueza no te da la educación. Puedes comprar 1000 escuelas o colegios, no te da la educación. La educación se da en la casa. Y lo que aprendiste en la casa, si te educaron con moralidad y lo que es educación completa, sabe de qué estoy hablando. Ese es el, pero ¿de quién depende? Del que está siendo educado y también de aquel que está educando. ¿Qué quieres para aquellos? Dios quiere el bien para ti, para mí, para toda humanidad. Pero la verdad, ¿qué quieres tú? Es decisión. A sabiendas que cuando nos rebelamos en contra de Dios, hay consecuencias, no nomás en mi persona, sino en mi generación, generacional, hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿de quién depende entender eso? Del ser humano. Dios nos dio un cerebro muy grande, aunque digan, es que los extraterrestres, cuando no entendemos algo, cuando no vemos algo que nunca hemos visto, o que los antiguos lo hicieron, porque también tenían ciencia, por eso leímos ahí en Eclesiastés 9:1, que no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que es ya fue hecho. O pensamos que nomás nosotros. Ciertamente hay miles de generaciones atrás de nosotros. Y todavía pensamos que aquellos, que estos, no conocemos lo que hay en el mar y queremos conocer lo que hay en el espacio. Vemos una criatura en el mar profundo y nos asustamos. Es que son extraterrestres. Es que, no te engañes. El mar es tan profundo que nadie conoce su profundidad. Solamente aquellos que han caído ahí y no la saben, porque murieron en él. ¿Cómo poder entender la mente de Dios? Cuando entendemos que nos ama de tal manera y le damos la honra y la gloria a Él, le tememos a Él y amamos al Hijo. No nomás creerle a Dios, no nomás creer en Dios, sino creerle a Dios, no nomás creer en el Hijo, sino creerle al Hijo. Si eres cristiano, sigue las enseñanzas de Cristo. Si te dices cristiano, y si eres un verdadero cristiano, sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Eso depende de cada quien. ¿A qué expones a tu descendencia? Pues depende de ti. El versículo 2 dice de Salmo 2, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Fíjese bien cómo nos deja ver cómo el ser humano piensa. Dios no es hombre, Dios no es un ser humano, es el creador de la humanidad. ¿Cómo es Dios? Yo no lo sé. Él envió a su Hijo en un cuerpo humano para darle a la humanidad la oportunidad de reconocer que necesitan ser salvos. Pero es que quiero aceptar a Cristo para ser salvo, pero no para que sea mi Señor. Pues entonces no tienes nada. Porque Cristo es el Salvador y debe ser el Señor del salvado, o del que fue salvo. Pero eso depende de ti. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Bueno, vemos entonces que como el ser humano, porque tienen un lugar, porque son algo, porque tienen poder, dicen, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué está haciendo esta generación? Y repito, quiten la Biblia, quiten la oración,
Quiten esto, quiten lo otro, dejen que la juventud haga lo que quiera. Tienen derecho, claro que tienen derecho, pero tienen derecho a entender que hay un creador que envió a su hijo para que seamos salvos. Es todo no un entramado, sino una enseñanza que nos deja entender que Dios nos ama. Por eso dice Salmo 48, 4 y 6, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pensaron, ¿qué? ¿Eh? Se reunieron, pasaron todos. O sea, aquellos que consultaron en contra de Dios, un día se murieron. ¿Y qué nos deja entender? Que un día nos vamos a ir de este mundo. ¿Y qué te vas a llevar? Materialmente nada. Aquí es donde va todo, en la conciencia, porque eso se va con nosotros. El conocimiento, el reconocer, el entender que Dios es todopoderoso. ¿Vamos a reconocer a nuestros familiares? Claro que sí. Vamos a entender entonces todo lo que no entendemos ahorita. En este mundo tenemos la oportunidad de entender las cosas de Dios, si queremos. Por eso leímos ahí en 1 Corintios 2:14, que se deben de entender espiritualmente. Repito, es lo que vulgarmente, perdón, ¿cómo se diría? Lo dicen como tercer ojo, vaya, pero no es tercer ojo. Espiritualmente es el conectar, es la mente del conocimiento de las cosas divinas de Dios. ¿Cómo quieres entender las cosas de Dios si no analizas, si no buscas, si no escudriñas las escrituras, sabiendo que la palabra de Dios es verdadera? La palabra de Dios ha sido atacada por miles de años. Eso no es nuevo. Primero se limitó a que se leyera la Biblia cuando fue escrita, después que costó muchas vidas por escribirla. Y ahora dicen, no, es que los libros apócrifos, es que nos esconden, es que nos mienten por tu ignorancia, porque no escudriñas, no buscas. El que busca encuentra. Porque si nomás te vas a tu mente, a lo que tú crees, a lo que oyes que te dice el gobierno o a cualquier otra persona que quiera manipularte, te dejas ir, ahí vas. ¿Por qué? Porque el enemigo es mentiroso y padre de la mentira. Y los mentirosos tienen su padre, porque son hijos de él y quieren hacer la voluntad de él. Hay dos. ¿Cuál voluntad quieres hacer? ¿La del padre o la del enemigo? O tu propia voluntad, por decir tres ya. Eso depende de cada quien. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con el Señor. Me baso a lo que dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Y es una realidad. Dios nos deja tener una familia, padre, madre, hermanos, sobrinos, primos, tíos, y luego tenemos hijos. Nosotros somos el centro de la bendición cuando hemos entendido las cosas de Dios para bendecir a todos los demás. Lo que nosotros vemos en nuestro corazón a los demás es lo que tenemos en Él. ¿Y cómo se refleja eso? ¿Qué dice? De la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Bíblicamente hablando. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es el corazón? Aquí, el asiento de las emociones, de los sentimientos, el centro del ser humano. El corazón no es el corazón que bombea sangre, no es el músculo no, es donde se desarrollan tus batallas. Aquí es el centro, el asiento, donde está centrado todo, el conocimiento, el entendimiento. Esto aquí se queda, cuerpo, todo, aquí se queda. Lo único que nos llevamos o que se va con el Señor es el alma, pero depende de tu decisión, de cada cosa. No estamos vendiendo nada para que no vayan a decir, me estás lavando el cerebro. No, ¿quieres oír? Oye. ¿No quieres oír? Estás en tu pleno derecho. No estoy hablando de religiones. No estoy hablando de nada, simplemente que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que es la gente, los reyes, y no nomás los reyes,
Los reyes de la tierra, ¿quién les dice el versículo 2? ¿Qué son los reyes de la tierra? Seres humanos con poder. Pero dice un versículo en la Biblia y no más referencia, que al más se le da, más se le pide, más se le exige. Dios es el que va a juzgar. No estamos para aprender, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hicieron esos reyes de la tierra y príncipes? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, el 3, rompamos sus coyundas. ¿Qué son las coyundas? Déjame decirle ahí, son pedazos de tira de piel que servían para atar el yugo en los animales. Rompamos sus coyundas. ¿Por qué? Porque no queremos la ley de Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. Quitémonos. Dice, ¿y qué dice este mundo en este tiempo? Quitémonos las cosas de Dios de encima para hacer un mundo moderno, un mundo avanzado. Si con la mente de Dios tienes todo, te ha dado donde vivas, te da vida, te ha puesto un ciclo en este mundo a todo ser humano para que sea constantemente probado con tribulaciones, con enfermedades, con necesidades, pero también con riquezas, con comodidades, con lujos, con excesos si quieres, pero depende de cada uno. Si con tus riquezas eres rico y honras a Dios, estás haciendo bien. Y si no, es que yo soy, es que a mí me costó, y es que no me importa de dónde me dejó mi abuelo, mi papá el dinero. Yo soy rico. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Toda la humanidad está para servirme a mí. Y si no nos conviene la humanidad, todos los millonarios, ricos, billonarios o como se les nombre, vamos a acabar con la mayoría de la gente, que es el punto a donde vamos, porque nos estorban. Son gastos, es mucho. El mundo está sobrepoblado. Cuando el Señor dijo, henchid la tierra, multiplicaos, henchid la tierra, se lo dijo a quién, a Adán y Eva y a Noé. Ah, no, pero es que Dios no sabe, nomás. Por eso dice, rompamos sus coyundas, rompamos las ataduras que nos unen y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A qué nos lleva esto? A entender. Dice el Salmo 48, 4 y 6, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, lo pasaron todo, ya lo leímos, ¿verdad? Y viéndolo ellos, se maravillaron y se turbaron, diéronse prisa a huir. Es muy común en el ser humano que cuando ya ve la situación, el resultado, quiere salir corriendo, a esconderse hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Tomólos ahí temblor, dolor, como mujer que da a luz. Después de que vienen los resultados, que vemos la ira de Dios, como que nos queremos esconder. Hemos visto los desastres naturales, huracanes y todo eso, y nos asusta. Hemos visto tsunamis, hemos visto temblores y nos asusta. Pero cuando provocamos a Dios, ¿usted qué cree que pueda pasar? ¿Usted qué cree que Dios va a hacer cuando queremos reclamarle a Él? Son muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y nos ha puesto a todos para hacer edificación para los demás. Nosotros podemos entender que Dios nos ama, pero no es la cuestión, porque no hay duda que Dios nos ama. La cuestión es aquí, ¿usted ama a Dios? ¿Usted respeta a Dios? ¿O usted lo ve como un juego? ¿Se burla de Él todavía? Cuando Dios ha enviado al ser humano a buscar a sus hermanos, a los seres humanos, como uno y como el otro. ¿Qué dice ahí el Salmo 74? ¿Lo puedes? 18 al 23. Es algo. Dice la palabra de Dios, acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tortola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia.
no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día, no olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti suben continuamente. Hasta ahí. Vemos entonces que nos da una información de todo, que no es nuevo, que ya hubo esas rebeliones contra Dios, que existen esas rebeliones contra Dios. Repito, en este mundo nunca hemos estado solos, siempre hemos estado acompañados. Y que usted ve y que su pavor lo lleva a imaginarse un enemigo. Y una vez en YouTube alguien hizo una pregunta que es muy válida en este momento, vamos a mencionarla. Para ti, ¿qué es el cucú? O el cucuy, o el uy, el viejo del moral. Para ti, ¿qué es? Para cada persona es diferente. ¿Por qué? Porque es la mente. Claro que el enemigo te va a poner ahí al que tú quieras, porque pueden tomar la forma del que tú quieras. Tienen esa capacidad de tomar la forma de niño, de viejito, de viejita, y te engaña. Ay, es que hay milagros. Sí, sí hay milagros. Aún hay otras religiones que cuando son milagros, primero se prueban si son de Dios. ¿Por qué? Porque es peligroso tomar en cuenta un milagro que no es de Dios. Sí, pues es que pueden existir y han existido y existirán. El no querer aceptar a Dios como Dios nos lleva a cometer muchos errores. Por eso vemos que los reyes, aquí en Salmo 48, 4, dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pero pasaron todos. No dice, pero pasaron todos. Todos murieron, acordándonos que un día vamos a partir de este mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente somos tan inteligentes? ¿Somos tan intelectuales? ¿Somos tan... Uy, hay quienes no quieren soltar ni un 5 de los ricos y que se van a llevar? Es que nos paseamos, sí, pero te vas a ir a pasear a otro lado también. Vas a ir a conocer las partes que no deberías de conocer. ¿Quién le provee a la humanidad todas esas armas en esos tiempos que estamos viendo ahorita que hay guerras por donde quiera? ¿Quién les provee esas armas destructivas? Que hay, son atómicas, son nucleares, los aviones, los misiles. ¿Quién les dio todo ese conocimiento? Dios. Sí, hay un Dios, pero no el Dios eterno, celestial, sino el Dios terrenal. Mira, aquí está. Mira, hazle así para que destruyas parte de la humanidad. Y estos siervos de ese Dios, cuánta sangre han derramado dándole la glorificación a ese Dios de este siglo. ¿Qué? Según de Corintios 4:4. Vamos a verlo, porque no quiero yo que quede como que, ay, está exagerando, ay, ese pastor, ¿verdad? Vamos a ver a quién le están rindiendo tributo con esas armas. Adelante. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Fíjese bien, cegó los entendimientos. ¿De quién? De todos los seres humanos. ¿Con qué? Con el espíritu de incredulidad, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no lo entiendan, porque las cosas de Dios se deben entender espiritualmente con el Espíritu Santo de Dios. Pero gracias a Dios, lo entendemos, vemos cómo está el interés material metido aún ahí en esos eventos. ¿De qué se trata? Si no es petróleo, es cualquier otra cosa, materia prima que haya ahí en ese país. El interés monetario, la venta de armas, todo eso. ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo provee? Es que los científicos, la falsamente llamado ciencia, porque ese conocimiento no viene de arriba, es terrenal, de aquí de abajo. Y lo que está aquí es de aquí de abajo, no de arriba. Ciertamente,
estos seres que habitan en este terreno, que siempre han estado con nosotros, tienen la capacidad de subir al espacio, de bajar de espacio, de ir a planetas, de regresar a la Tierra. Pero su base principal es la Tierra. Es que fíjese cómo somos, es que los dioses, es que los sacan, pero nunca le queremos dar la honra y la gloria al Todopoderoso, al único Padre verdadero de la creación de la humanidad y de todo lo que hay en este mundo para que el ser humano viva aquí. Ciertamente el enemigo vino, sí vino, fue arrojado con un ejército de ángeles renegados, engañados, ¿sabe? Yo no sé, pero a mí no me toca juzgar ni a ellos ni a nadie. Esta es una enseñanza de que el cuidado que debemos tener ahorita. ¿Por qué? Porque ahí en la Biblia nos enseña Mateo, ¿qué es? 24, guerra y rumores de guerra. A ver, vamos a ver en Mateo 24 una referencia a esto, a estos tiempos. Mateo 24, del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Y todas, gracias, y todas estas cosas, principios de dolores, pero ¿qué es? Guerras, eventos naturales, rumores de guerras, ¿qué es lo que se oye ahorita? Y que este candidato ya amenazó a toda esta nación con irse encima si llega a presidencia, y que ya se le levantó otro contra otro, y rumores de guerra, y aquí andan, y los poderosos, venga, para verme bien, abrazando viejitos, abrazando niños, pero matándolos por allá, destruyendo miles y miles de seres humanos, y ellos sentados en la comodidad. ¿De quién son estos? ¿A dónde van? Si tienen toda la mano llena de sangre humana. Qué tremendo. ¿Qué dice ahí en Jeremías 5:5? Dice la palabra de Dios, irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Man. Rompieron las coyundas. Entonces, ¿qué vemos ahí en el versículo 3 que nos dice Salmo 2? Lo leo, mija. Será como el árbol plantado junto a arroyo de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja. No, me equivoqué de versículo, perdón. Rompamos sus coyundas y echemos en nosotros sus cuerdas. Me los quito de encima, ya no quiero tener ninguna responsabilidad con Dios. Ahora dice, irme a los grandes y hablarles porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron su yugo, rompieron las coyundas. Aún los creyentes, gracias, aquellos que son líderes espirituales, aquellas iglesias, aquellas personas, ¿tienen el correcto o están en la correcta manera de alabar a Dios? ¿Tienen en su corazón realmente un arrepentimiento y están reconociendo que todo esto son dolores de parto? Que estamos entrando al final, no que ya estamos en el final. Tenemos que ver todavía muchas cosas. ¿Qué dice Mateo 11, 28 al 30? Lo tengo aquí, déjame entender. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Fíjense bien cómo nos habla el Señor. Mira, esto te ofrezco, pero ¿tú qué haces? Y ciertamente ellos también quebraron su yugo, rompieron las coyundas, ahí en Jeremías 5:5, la segunda parte. Sí, ya dije que son las coyundas, con lo que se amarra el yugo alrededor. Rompemos las cuerdas, rompemos las cadenas, rompamos todo lo que nos salta el Señor para ser libres según cada uno. Pero ningún
otra persona que no sea Cristo, se va a hallar paz, tranquilidad, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice el versículo 4 de Salmo 2? Dice la palabra de Dios, al que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se va a burlar? Gracias. Déjeme decirle una cosa, con todas esas armas destructivas que hay en el mundo, por decirlo de alguna manera, son fuegos artificiales para Dios. Destruyen al ser humano, el ser humano con las armas que le dio el enemigo para acabar con la humanidad, porque nos odia, porque no quiere que seamos reformados a la imagen de su Hijo, porque Él quiere que todos se pierdan o nos perdamos. Pero hay una verdad en la palabra de Dios, que Dios tiene el control de todo. Por eso vimos ahí en Mateo 4:10 que el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe para qué está sirviendo el enemigo en este tiempo? Para probar los corazones de los seres humanos. Si tiene usted alguna pregunta de eso, para eso está el enemigo, porque al Señor su Dios adorará y a Él solo servirá. Prueba, dijo de Job, pruébalo, tócalo, pero respeta su vida porque es mío. Si somos de Dios, somos tentados cada día, ciertamente. Por eso el Señor se ríe. ¿Qué dice? No saben nada, no han entendido nada. Salmo 59:8 dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de toda la gente. Salmo 37:13, el Señor se reirá de él. ¿De quién? De aquellos que se rebelan contra él, porque ve que viene su día. O sea, no somos eternos en este mundo, tenemos plazo, por eso somos probados, nuestra vida no es tan larga, para nosotros 100 años, pero dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 90, 1000 años para Dios es como un día terrenal, 1000 años terrenales es como un día para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos poco tiempo para ver, hacer, oír, creer, aceptar y hacer, pero depende de cada quien. Si el dinero te tiene ganado, no creo que creas mucho esto. Salmo 21, no, primero versículo 5. Salmos 2:5 dice la palabra de Dios, entonces hablará a ellos en su furor y turbarlos con su ira. Dios es amor, gracias. Ciertamente que sí, Dios es amor, pero también tiene ira. ¿Podría usted preguntarme dónde está representada la ira de Dios? En el infierno, las llamas del fuego y en el lago de fuego con azufre en Apocalipsis, porque el mismo infierno se le echaba a ese lago de fuego. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Creemos que nos vamos a llevar algo? Simplemente por traer oro, plata, andar con trajes de marca, andar con ropa de marca, ya. En esos tiempos la moral se ha desviado tanto que le dan tanto valor al material que no piensa con el cerebro del ser humano, piensa con los genitales, con perdón de la expresión, pero es cierto, piensa con su carne, no piensa con lo espíritu porque no lo conoce, ni lo entiende, porque no puede, porque no se dispone a querer escuchar a Dios. Dice Salmo 21, 8 y 9. Si no, yo lo leo, tú me dices. Dice la palabra de Dios, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su furor y fuego los consumirá. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que vemos? Digo, Dios es bien claro. Dios nos está dejando saber. Y no nos espante, ni nos asuste, ni nos admire de que hay seres humanos que se rebelan en contra de Dios, porque somos creación. Si la primera creación Dios lo creó y se rebeló en contra de su creador, porque le dio poder, lo hizo perfecto, lo hizo inteligente, sabio, conocedor, ¿usted cree que Dios
¿No va a cumplir lo que dice? Señor, por favor. ¿Qué dice? Seguimos viendo la ira de Dios, Salmos 78, 49, 50. Dice la palabra de Dios, envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, comisión de los malos ángeles, dispuso el camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Nos entregó su vida a la mortandad. ¿Qué dice Malaquías 4:1? Dice la palabra de Dios, porque aquí viene el día de ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Amén. El reino del Señor. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Pues todo lo que Dios nos dice, que es el versículo 6 y cerramos. Salmos 2:6 dice la palabra de Dios, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Juan 10:14. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Tenemos la oportunidad de ser la oveja grande del Señor. ¿Qué es lo que debemos entender? La palabra de Dios. No juzgar simplemente por un interés. Repito, la Biblia ha sido muy atacada. Dios ha sido muy atacado. El Señor ha sido muy atacado. ¿Por quiénes? Por aquellos ministros de maldad que están en el mundo tratando de contaminar al ser humano para que su alma que se pierda y no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de clamar, de eso se trata, de hablar con Él. Salmo 3:4. Dice la palabra de Dios, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Amén. Él me respondió, clamé y me respondió. No hace acepción de perdón, Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Es cortito, ¿verdad? Él clama a mí. ¿Qué te cuesta reconocer que eres mi creación? Dios, cuando hablamos del Padre, en nuestra mente humana, nos figuramos como un ser humano. Pero déjeme decirle que Dios no es un ser humano. Números 23:19. Números 23:19. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Gracias. Entendemos que Dios nos habla, nos dice, nos enseña, nos ha dejado suficientes datos por medio de su Hijo, nos ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero no es a fuerzas, es voluntario. Y si lo haces voluntario, asegúrate de entender. Y para entender necesitas disponerte a querer entender. No pensar que ya soy de todo. Ya fui a la escuela, fui a Harvard, fui a la mejor escuela del mundo. Sí, pero las cosas espirituales se deben de entender, discernir o examinar espiritualmente. Porque el Dios de este siglo o de este mundo anda como león rugiente buscando a quien devore, engañando. Por eso hay un versículo en la Biblia y una más referencia, que serán aquellos que engañan serán engañados y seguirán engañando. Y el engañador está siempre atento a donde. ¿Usted cree que el enemigo, el Dios de este siglo, está atento a usted? Déjeme decirle que los espíritus están ahí. Déjeme decirle que tiene ejércitos más grandes y más mejor preparados que están atentos día a día de lo que hacemos, buscando a ver cómo somos tentados. Por eso ahí en Santiago, ¿qué es? 10:17 o 4:17, someteos pues a Dios. 4:7, siempre me equivoco yo por todos lados con ese versículo. ¿Qué dice 4:7? Fíjense bien lo que recomienda la
palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias, hermano. Fíjese bien que muchos dicen, es que yo creo en Dios y mi protección, pues yo sé, sí, pero tu fe está puesta ahí. Entonces, ¿por qué dudas de lo que dice la Dice palabra la de palabra Dios? de Dios, Si someteos pues realmente a has Dios, creído en resistid al Dios diablo y de vosotros huirá. y te está diciendo, no te enfrentes al enemigo, no quieras encararlo para que lo andas buscando. Dicen, resístelo, sométete a Dios primero y resístelo. Es que su escritura de hombre, fíjese bien a quién estamos llamando mentiroso cuando hacemos esa acción, sin antes investigar, analizar, buscar, informar. Yo o cualquier, sobre todo abogados, las cortes de justicia, para llevar a cabo un juicio a una persona por un delito, necesitan testigos, necesitan pruebas. ¿Usted qué pruebas tiene de que Dios es lo que usted piensa? Cuando en realidad Dios es amor, Dios es justo, Dios es fuego consumidor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, Él lo habló y no lo ejecutará. Obviamente que la palabra de Dios nos dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La ley no está quitada, está cumplida. ¿Pero para quién? Para aquellos que seguimos la voluntad del Padre. Si usted quiere creerlo, si no, está en su justo y democrático derecho vivir. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos de enseñanza. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, tu amor, tu dedicación, Padre. Gracias por todo lo que nos permites tener y hacer. Ayúdanos a seguir adelante, bendice a mis hermanos, donde quiera que estén. Bendice a tus siervos, tus misioneros, tus evangelistas, tú sobre todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, en tu obra, Señor. Que todo sea para tu honra y gloria. Gracias, Padre, por ser Padre nuestro. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote dirección, protección, sabiduría y fortaleza para cada uno. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.